Buenas tardes. A continuación les presentaremos la guía metodológica de direccionamiento estratégico para la materia Direccionamiento Estratégico de la especialización Gerencia de Proyectos de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, Uniminuto, realizada por los estudiantes José Aristides Rodríguez Sarmiento, José Mauricio Bueno Sarmiento y Oswald René Santos Buitrago. Información general de la empresa escogida. La empresa es la Alcaldía Municipal de Chía, que se encuentra en el sector gubernamental. La página web es www.chia.cundinamarca.gov.co. Cultura organizacional y direccionamiento estratégico. Principios y valores corporativos. Dentro de los principios y valores corporativos destacan los que rigen a los servidores públicos, como la honestidad, transparencia, integridad, servicio, colaboración, buen trato, equidad, entre otros. Misión. Chia tiene como misión identificar, priorizar y generar las acciones y estrategias necesarias para satisfacer las necesidades de sus habitantes, generando condiciones para mejorar su calidad de vida mediante el desarrollo económico y social. Visión. Chia, centro histórico de paz, privilegiado por su ubicación estratégica en el entorno regional, será en el 2030 un municipio educador, turístico y cultural, basado en un desarrollo competitivo, sustentable, con liderazgo y acciones conjuntas regionales, buscando la generación de espacios verdes y condiciones ambientales óptimas para el desarrollo del municipio, expresado en mejores niveles de calidad de vida de sus habitantes. Desde lo ambiental, el municipio realiza todas las acciones encaminadas a la recuperación y protección de la cuenca alta del río Bogotá, al saneamiento del mismo y del río Frío, y será impulsor de políticas de preservación, reforestación y recuperación de áreas protegidas. Se integrará a asociaciones de orden regional con el objetivo de realizar un ordenamiento del municipio con visión de territorio. Buen día, mi nombre es José Aristides Rodríguez. A continuación analizaremos el perfil de capacidad interna PSI. El PSI es un medio que permite evaluar las fortalezas y debilidades de una compañía en relación a las oportunidades y amenazas que se tienen frente al entorno externo. Lo primero que hacemos es definir unas capacidades. Estas capacidades fueron agrupadas en categorías y cada categoría se generaron unas subcategorías. Posteriormente se les dio una ponderación con un valor de 0 a 1, siendo 0 el menor valor y 1 el mayor valor. Y a la vez se les definieron unos pesos o valores según el grado de importancia que tenían estas frente al entorno externo. Para el caso del ejercicio tomándose como caso el municipio de Chía, se definieron unas capacidades teniendo en cuenta la capacidad directiva, donde se generaron unas subcategorías para el caso se tuvieron como fortalezas el uso de planes estratégicos y la evaluación del pronóstico del medio. Y como debilidades se tuvieron una imagen corporativa, una velocidad de respuesta a condiciones cambiantes y una evaluación de gestión. También analizamos la capacidad competitiva, teniendo como fortaleza la fuerza del producto y la concentración de consumidores, y como debilidades la lealtad y satisfacción del cliente. Tenemos una capacidad financiera definidas como fortalezas: el acceso a capital cuando lo requiera, el grado de utilización de la capacidad de endeudamiento, y debilidades la comunicación y control gerencial. Tuvimos la capacidad tecnológica como fortalezas, el nivel de tecnología utilizado y el nivel de coordinación de integración con otras áreas. Como debilidades tuvimos la capacidad de innovación y la efectividad de producción. Por último tenemos la capacidad de talento humano, definidas como fortalezas el nivel académico del talento humano y la experiencia técnica.
como debilidades factores como estabilidad laboral, la pertenencia hacia la institución y la motivación, teniendo un total ponderado de 2,6. MPC Matriz de perfil competitivo. En principio, la Alcaldía Municipal de Chía no tiene competidores, ya que los productos y servicios que ella ofrece no los puede ofrecer nadie más. Por ejemplo, licencias de construcción, paz y salvo de impuestos, personería jurídica de conjuntos residenciales, permisos necesarios para espectáculos y eventos de entretenimiento masivo, etc. Razón por la cual no existe mayor presión o riesgo de sustitución de los productos que ella ofrece. Como podemos ver, la ponderación que le dimos a la categoría número uno y la categoría número 2 de intensidad de la rivalidad y presión de los productos sustitutos tienen un nivel muy bajo. En cuanto al refinamiento tecnológico, la alcaldía se preocupa por mantener y renovar su equipo tecnológico constantemente para prestar los servicios de una forma adecuada a los ciudadanos. Por último, en la categoría de capacidad directiva, la alcaldía debería revisar la capacidad empresarial y el nivel de liderazgo de los directivos o equipo gerencial y capacitarlos en cuanto al direccionamiento estratégico para lograr los objetivos planteados. Por eso, en estas categorías de refinamiento tecnológico y capacidad directiva, la ponderación es más alta. A continuación, hacemos el análisis del perfil de oportunidades y amenazas del medio POAN, en donde definimos unos factores, los cuales los clasificamos en categorías y estos a la vez en subcategorías. Definimos una ponderación, para el caso definimos de 0 a 1, siendo 0 el menor valor y 1 el mayor valor. Para el caso de estudio del municipio de Chía, se definieron unos factores económicos, políticos, sociales, tecnológicos y geográficos, dentro de lo cual tenemos los factores políticos como oportunidades, igualmente los factores tecnológicos. Para el caso de los factores sociales, están determinados casi todos como amenazas, al igual que los factores geográficos. Al realizar la ponderación por categoría se hace una sumatoria total, obteniéndose la ponderación total de 1.9. Como resultado del análisis encontramos que la alcaldía de Chía debe fortalecer sus estrategias para minimizar los riesgos provenientes de las amenazas externas y aprovechar las oportunidades que se presentan. Se observa una puntuación por debajo de la media, por lo que es necesario implementar estrategias más eficientes. Se observan varias amenazas en el ámbito social que deben ser contrarrestadas y ampliadas las oportunidades en los ámbitos económico, político, tecnológico, que deben aprovechar aún más. Mi nombre es Oswald Santos, voy a iniciar hablándoles sobre la matriz DOFA. En esta matriz se registran los análisis de las dimensiones internas y las dimensiones externas de la organización. Como fortalezas se tomaron las que tenían el mayor puntaje y para las debilidades aquellas que tenían los menores puntajes en el perfil de capacidades internas e igualmente para el caso de las oportunidades aquellas que tenían el mayor puntaje y las amenazas las que tenían el menor puntaje en el perfil de oportunidades y amenazas del medio. Entonces, en este primer cuadrante se encuentran las estrategias FO, fortalezas y oportunidades. Aquí se encuentran las estrategias FA, fortalezas y amenazas. DO, debilidades y oportunidades en este recuadro. DA, las debilidades y amenazas. Entonces, por ejemplo, teníamos que una de las fortalezas del municipio de Chía es el uso de planes estratégicos y el análisis estratégico. Y como oportunidades se tienen políticas fiscales, se tiene el nivel de tecnología, se tiene la ubicación en la región. Entonces se propuso como una estrategia la planificación estratégica, es decir, en los planes sectoriales incluir las ventajas competitivas brindadas por la ubicación, por la política fiscal, por el nivel de tecnología.
Igualmente, pues se tiene como fortaleza el acceso a capital cuando lo requiera y una capacidad de endeudamiento importante. Entonces, si hay un acceso a capital y hay una oportunidad en políticas fiscales, se planteó el fortalecimiento fiscal, mejorando los ingresos del municipio. Si hay acceso a capital y un grado de utilización de la capacidad de endeudamiento, entonces también se plantea aprovechar las oportunidades en cuanto a la ubicación de la región y en cuanto al nivel de tecnología que se plantea en el municipio, entonces una inversión enfocada. Ya en el caso de las debilidades y con estas mismas oportunidades se plantearon otras estrategias. Si hay debilidades en cuanto a la estabilidad del personal o la falta de motivación del personal, pero hay oportunidades en cuanto al nivel de tecnología, usar esa tecnología, aprovechar las herramientas tecnológicas para conocer las necesidades del talento humano, para capacitar al talento humano en herramientas tecnológicas, ver los beneficios de acuerdo a las necesidades del personal. Si hay una debilidad en la comunicación y el control gerencial, pero hay una oportunidad de la ubicación en la región, se plantea la estrategia de liderazgo regional, es decir, aprovechar la posición estratégica del municipio para fortalecer su liderazgo e incluso aprovechar las buenas prácticas de mandatarios de otros municipios y entidades para mejorar la comunicación y el control gerencial del municipio. Como debilidad también esta comunicación y este control gerencial y a la vez la oportunidad del nivel de tecnología, pues utilizar esas herramientas tecnológicas para mejorar ese control y esa comunicación. Las estrategias FA. Igual, si tenemos estas fortalezas enfocadas hacia la planificación, pues se debe hacer una planificación para minimizar o contrarrestar los efectos de estas amenazas. ¿Cuáles? La contaminación del medio ambiente, el incremento del índice de delincuencia. Aquí tenemos fortaleza 1, amenazas 2 y 3. Entonces hay una planificación para contrarrestar esas amenazas. Tenemos que hay un acceso a capital y una capacidad de endeudamiento importante y una amenaza que es el déficit en el presupuesto gubernamental, pues aprovechemos esas fortalezas para depender menos de los recursos del presupuesto nacional en caso de que se presenten esos déficits. Si tenemos entonces acceso a capital y capacidad de endeudamiento y tenemos estas amenazas de contaminación del medio ambiente, el incremento del índice de la delincuencia, entonces se va a hacer una inversión tanto en lo social como en lo ambiental. Podemos invertir porque se tiene el capital y una capacidad de endeudamiento y podemos contrarrestar los efectos negativos en estos temas, en los temas del medio ambiente y las situaciones de alteración del orden público. Finalmente, las estrategias de A, donde tienen que darse unas medidas de contingencia. Entonces tenemos debilidades como la estabilidad del personal y la falta de motivación de ese personal y a la vez tenemos algunas amenazas como un déficit del presupuesto gubernamental. Entonces se buscan algunas estrategias de permanencia, de mérito en el talento humano, de tal manera que se motive a las personas a permanecer y pues de alguna forma que no se afecte demasiado los presupuestos gubernamentales mediante unos procesos adecuados de reconocimiento, de mérito y de garantizar que el personal se mantenga. Igualmente, si una de las debilidades es la comunicación y el control gerencial y como amenazas tenemos la contaminación del medio ambiente, entonces busquemos la posibilidad de generar alianzas estratégicas, por ejemplo en el caso del municipio de Chía con la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, para evitar esas afectaciones al medio ambiente y de paso mejorar estos procesos de comunicación con otras entidades. Similarmente, podemos hacer alianzas con entidades como la Policía Nacional para reducir esas situaciones de alteración del orden público y mejorar la comunicación entre las entidades. Pues bien, estas son las estrategias que se definieron a partir del análisis DOFA y estas estrategias nos llevan a establecer algunos retos. Entonces, estas que se resaltan en color azul, que tienen que ver con la planificación estratégica, con el fortalecimiento fiscal, lo hemos denominado como el reto 1, involucra estas estrategias que hemos mencionado y lo llamamos planificación estratégica y fortalecimiento fiscal. Es decir, vamos a hacer una planificación estratégica en el municipio para aprovechar las oportunidades y contrarrestar las amenazas y de paso vamos a hacer un fortalecimiento en las finanzas del municipio. Estas que hemos resaltado en amarillo, que tienen que ver con el tema del talento humano, pero a la vez con temas de mejoramiento de la comunicación y el control gerencial, de generar alianzas, la hemos denominado el mejoramiento del bienestar humano y de los procesos gerenciales. Entonces, ¿qué buscamos? Motivar al personal y al mismo tiempo generar procesos de mejora en la entidad. Y finalmente aquí en verde pues hemos resaltado estas estrategias
que tienen que ver con inversión y lo hemos denominado como el reto 3, inversión estratégica, que busca realizar inversiones para contrarrestar las diferentes amenazas del entorno y para potenciar las oportunidades del territorio. Entonces estos son los 3 retos los cuales buscamos implementar. Plan de implementación. Este plan de implementación está basado en los retos estratégicos definidos en la matriz DOFA. Cada reto estratégico tiene que debe tener un área responsable, y esta área responsable debe encontrarse dentro del organigrama de la empresa. Igualmente, cada reto estratégico está definido por una duración de proyecto y está calculada en meses. Mínimo deben de ser 6 meses, máximo 12 meses. Cada reto estratégico debe tener definido su objetivo general, y este objetivo general depende de lo que haya quedado estipulado en cada reto, y debe cumplir esas especificaciones que tiene cada reto. Igualmente, este objetivo general debe estar amarrado principalmente al qué hacer, el para qué y para quién. Posteriormente tenemos las fases. Estas fases dependen principalmente, por ejemplo, del ciclo del proyecto o la vida, el ciclo de vida del proyecto, o también están amarrados a la experiencia de quien genere las fases. Los objetivos de cada fase, los SMARTs, que deben de estar pues relacionados directamente con el objetivo general que define cada reto estratégico, y deben de darle cumplimiento a este reto. Deben de ser tangibles, deben de tener un tiempo de desarrollo, entre otros. También tenemos los indicadores que están amarrados a esos objetivos. Los entregables, estos entregables dependen principalmente de cómo hayan quedado definidos los retos, y deben de darle principalmente cumplimiento a lo que haya quedado definido. Estos entregables pueden ser físicos, magnéticos, cumplir un resultado esperado, tangibles o intangibles. Y por último tenemos el valor total del presupuesto, que está definido pues a los estudios que haya tenido cada reto estratégico, a las necesidades que se quiere dar solución, entre otros. Y por último tenemos los riesgos positivos y negativos, que están enfocados directamente al reto estratégico. En cuanto al tablero de control, ya hemos mencionado cuáles son los 3 retos. Tenemos la planificación estratégica del fortalecimiento fiscal, el mejoramiento del bienestar humano y de los procesos gerenciales, y la inversión estratégica. Definimos unos objetivos generales para cada uno de ellos, identificamos unas fases, diagnóstico, diseño e implementación en ellos. En algunos incluimos el tema de evaluación, de seguimiento, y unos objetivos específicos que recordemos que deben ser específicos, medibles, alcanzables, tienen que ser relevantes y tienen que ser acotados en el tiempo. E igualmente, pues finalmente decidimos establecer unos indicadores ya en el tablero de control, que los veníamos identificando desde el proceso de implementación. Entonces el avance en ese diagnóstico, el avance en el diseño de las estrategias, el porcentaje de implementación, el porcentaje de avance del diseño. Si uno de los objetivos específicos es realizar unas jornadas de integración, entonces el número de jornadas realizadas comparado o dividido por el número de jornadas programadas, el grado de satisfacción de los empleados, porcentaje de avance del diagnóstico, del diseño, porcentaje de cumplimiento del objetivo. Y finalmente, pues el ejercicio nos sugiere que cuando se esté empezando, se establezca una frecuencia de medición. Se sugiere que sea mensual. En este caso, pues acogemos la sugerencia, y pues igualmente nosotros también decidimos que en un inicio se hará una frecuencia de medición mensual,
Y ya posteriormente, cuando estos procesos pues ya se hayan implementado en la entidad y ya se hayan fortalecido, entonces se pueden hacer una frecuencia ya con una periodicidad de semestres o de años. Por ahora pues no tenemos ninguna medición para hacer un ejemplo de cómo sería la medición para un periodo, entonces nuestro ejercicio termina acá. Finalmente vamos a revisar algunas conclusiones que nos deja este trabajo. Entonces, lo primero es que es indispensable realizar un análisis de las dimensiones internas y externas de las organizaciones para llevar a cabo una adecuada gerencia estratégica. ¿A qué nos referimos acá? Al perfil de capacidades internas y por supuesto al perfil de oportunidades y amenazas del medio. Estos se plasman en la matriz DOFA. ¿Y qué permite esta matriz? Identificar esas estrategias a seguir con base en el análisis interno y el análisis del entorno. Estas estrategias nos ayudan a definir retos estratégicos. Unimos varias estrategias a partir de las cuales identificamos cuáles son esos retos, esos pocos retos a los cuales debemos apuntarles y que reúnan la mayor cantidad de estrategias. También, como otra conclusión, nos damos cuenta que se debe hacer una adecuada implementación de estos retos, como definiendo objetivos que como deben ser específicos, medibles, alcanzables, relevantes y acotados en el tiempo. Pero además es importante en nuestro proceso de implementación definir responsables, definir presupuestos, cuáles son los riesgos, cuáles son los indicadores, los tiempos, etc. Y finalmente nos damos cuenta que es necesario llevar a cabo un proceso de evaluación y monitoreo a esos procesos y al cumplimiento de los objetivos. ¿Por qué? Porque en el caso de que nos estemos desviando de esos objetivos, pues podemos tomar las medidas correctivas necesarias en caso de que sean necesarias. Muchas gracias.